Muy bien, hablemos ahora acerca de una de las herramientas que considero más importante en cualquier iniciativa de mejora continua, y esta es el Project Charter o contrato del proyecto. Se origina en realidad en las herramientas de administración de proyectos. Sin embargo, en cualquiera de las iniciativas de mejora continua es importante que se llene esta herramienta. Esto es lo que define en sí un proyecto, sea cual sea la naturaleza del proyecto, y es muy importante porque nos ayuda a cubrir los elementos relacionados con la definición. Si vemos el Project Charter, este en particular me gusta porque es un charter muy sencillo, muy práctico, que se puede llenar, y si se imprime en una sola hoja, se tendría toda la información del proyecto. Está dividido en diferentes secciones que contiene la alineación estratégica del proyecto. También tenemos información general del proyecto. Tenemos información acerca de los tiempos de implementación del proyecto, cuáles son los beneficios del proyecto, cuáles son los recursos y los riesgos asociados al proyecto, y tenemos por último quiénes aprueban el proyecto. Muy bien, ahora vamos a revisar algunos aspectos, solo aquellos que considere los más importantes. Por ejemplo, la alineación estratégica es un aspecto importante porque vincula el proyecto con aquellas iniciativas que son relevantes dentro de la estrategia de una oficina o de una organización. Tenemos el enunciado del problema o la descripción de la oportunidad de mejora. Esto es muy importante porque aquí es donde podemos definir cuáles son los problemas que se están experimentando y por los cuales nace este proyecto. ¿Cuál es el caso del negocio? ¿Cuál es aquello que nos hace enfocar nuestra atención y nuestros recursos para poder implementar esta mejora? ¿Cuál es la misión del proyecto? Debe de ser claro para el equipo cuáles son aquellas cosas que deseamos alcanzar con este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos, las métricas, las metas que se están planteando como parte del proyecto? Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar no solamente a medir el estado actual, sino también a medir el resultado una vez que se ha implementado la mejora. ¿Cuáles son los entregables? Aquí esperamos que se escriban aspectos tangibles que van a darse como resultado del proyecto. Por ejemplo, un manual de entrenamiento, un nuevo procedimiento, incluso una gráfica de seguimiento, cosas que sean claramente tangibles. ¿Cuál es el proceso que está siendo afectado o los procesos afectados por este proyecto? ¿Cuáles son los límites de esos procesos que se van a estar afectando? Esta parte es muy importante porque nos habla del alcance del proyecto, es decir, qué es parte del proyecto y qué no es parte del proyecto. Aquí es muy importante clarificar esto para poder desde un inicio clarificar cuáles van a ser las expectativas, no solo con los miembros del equipo, sino también con cualquier persona que va a ser impactada por este proyecto. Tenemos aquí cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de término, cuáles son las principales etapas del proyecto y asimismo cuáles son sus fechas, cuáles son los beneficios del proyecto. Esto es muy importante que podamos cuantificar los beneficios. Aquí estoy sugiriendo algunas categorías, pero podemos vincularlo a aquellas que tienen que ver con costo, calidad, entrega y seguridad. ¿Cuáles son aquí muy importantes los recursos humanos con los que vamos a contar como parte del proyecto? Identificar con nombre y apellido quién es el project leader, quién es el patrocinador o champion del proyecto, es decir, quién dentro de la organización a un alto nivel está interesado en que el proyecto se lleve a cabo. Esto es importante para que esta persona ayude a remover barreras. ¿Quiénes son los clientes que van a ser afectados como parte de esta iniciativa de mejora? ¿Quién es el dueño del proceso? Aquella persona que al final, cuando se implementen las mejoras, va a ser el encargado de que esas mejoras se sostengan. ¿Quiénes son los miembros del equipo que van a estar dedicados para apoyar esta iniciativa?
otros miembros, quizá no de tiempo completo, pero personas que podemos estar utilizando en diferentes etapas del proyecto. Y otros recursos, no necesariamente humanos, algunos otros recursos que se pueden llegar a utilizar. ¿Cuáles son los riesgos y las restricciones que podríamos llegar a enfrentar en este proyecto? Y por último, ¿cuáles son aquellas personas que están aprobando este proyecto? Recordamos que el Project Charter es un documento vivo, es decir, es probable que vaya a haber varias revisiones del proyecto a medida que se va teniendo más información, pero recuerden, un proyecto que no tiene Project Charter en realidad no es proyecto. El Project Charter nos va a servir para definir claramente cuál es el rumbo del proyecto y además nos va a servir para clarificar cuáles son las expectativas tanto adentro del equipo como con aquellas personas que están interesadas y que serán impactadas por el proyecto. Gracias.